Secretaría General para justamente coordinar de mejor manera el trabajo que se está llevando a cabo con los nuevos funcionarios de este nuevo periodo legislativo. La idea central del curso es que estén al tanto de cómo funciona, del funcionamiento en general de la parte legislativa de la Cámara. En el entendido de que vamos a estar 4 años trabajando y bueno, queremos tener una colaboración mutua, por así decirlo, entre la directiva y las comisiones, principalmente. Obviamente con todo el aparato, con todo el resto del aparato de la Cámara, ¿no? En este sentido, hoy día vamos a hablar de la Comienza a doler el oído. ¿Aló? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Se me escucha? Sí, sí, lo escuchamos normalmente. Okay. Les decía que espero que el curso sea de su agrado. Este pequeño mini curso de técnica legislativa es muy ambicioso, tratar de en 1 hora y media abarcar todo lo que es la técnica legislativa. Conversábamos con algunos de los otros expositores de estos cursos, que bueno, esto daría solamente la técnica legislativa, tranquilamente podría abarcar unos 3 meses de enseñanza, ¿no? Un curso de unos 3 meses. Por lo que vamos a hacer en este curso en realidad es darles una noción de lo que es una cuestión un poco más práctica en el sentido de las cosas que vemos acá en Secretaría General y más propiamente la unidad de apoyo a la legislativa. Voy a compartirles unas diapositivas. ¿Qué es esto? Bien. Justamente como dice la primera diapositiva, el objetivo de esta pequeña lección que vamos a llevar el día de hoy es contribuir al mejoramiento de la calidad técnica de las iniciativas que se vayan a presentar en la Cámara de Diputados de esta Asamblea. Es específicamente este cursito, digamos, elaborado para lo que son las iniciativas legislativas desde la Cámara de Diputados, y no vamos a abarcar el Senado. Y aunque sí nos hubiera gustado también probablemente hacer referencia a otros instrumentos que requieren técnica legislativa o normativa, como decretos supremos, reglamentos, codificación y qué sé yo, ser un poco más amplios, en realidad nos vamos a limitar un poquito al trabajo que es el que hacemos el día a día. Entonces, el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy, lo pueden ver ahí. Vamos a ver lo que en realidad es el marco de lo que podemos hacer de nuestro trabajo. ¿Por qué es importante la técnica legislativa? ¿Qué es la técnica legislativa? Las etapas de elaboración de una ley y la estructura de las normas y la redacción de la ley. Bueno, sin más, yo creo que empecemos, ¿no?
lo que se puede legislar. En esta parte, la idea central que quiero compartir con ustedes es la que hace referencia a qué es lo que se puede legislar. ¿Qué es, cuál es? Hay un autor, Israel, no lo recuerdo. Él dice, por ejemplo, que las leyes siempre provocan problemas porque transcriben pretensiones. Esto quiere decir que en determinado momento pueden enaltecer derechos tan nobles como la igualdad, pero también han servido para justificar regímenes que están fuera de, bueno, en realidad están dentro de la ley, pero una ley que es arbitraria, que no está fundada, digamos, en un soberano, como se lo hace ahora, sino que estaba fundada en un derecho que estaba acumulado en una sola persona. En la figura digamos, mucho antes, en la figura de un rey, por ejemplo, o en el caso de la Alemania nazi, en una sola persona. Entonces, cuando hablamos de legislar, necesariamente hablamos de leyes, pero las leyes, como hemos visto, no necesariamente son justas o están empatadas con el término justicia, ¿no? Entonces, el derecho es un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Ahora, como les decía, en un momento no es que no haya existido derecho, sino que el derecho estaba concentrado en unas pocas manos o en una sola persona, y esto entonces podía desvirtuar lo que para nosotros ahora es normal, que es el derecho natural. Es el derecho que nos corresponde a todos por el solo hecho de ser personas. En ese sentido, por ejemplo, Hugo Grocio, que es como el padre del derecho natural, decía que los principios del derecho natural conservarían su validez aún en el caso de que se supusiera que no existe ningún Dios o que la divinidad no se ocupa de las cosas humanas. Entonces, ese es el fundamento a partir del cual se puede, digamos, empezar a vislumbrar lo que es, en lo que se ha convertido ahora la potestad legislativa, por así decirlo. Hay un autor, Austin, al que me voy a referir con unas 4 características del comportamiento legislativo en el siglo XVII, para mostrar lo diametralmente opuesto que es ahora. Por ejemplo, para Austin decía que el soberano no está subordinado. Decía que el poder legislativo es soberano y no puede ser conferido por una disposición jurídica, y ese poder legislativo, aquí hay un errorcito, lo vamos a corregir en este momento, no puede ser revocado. Es decir, que el rey nacía y era rey hasta que se moría, y después pasaba la corona a su heredero. Y así, ¿no? Es ilimitado, decía. El poder legislativo es jurídicamente ilimitado, tiene el poder para legislar cualquier disposición jurídica.
y no puede ser sometido a deberes jurídicos en el ejercicio de su poder legislativo. A ver, un ejemplo, la reina de corazones, que le corten la cabeza a cualquiera, en cualquier momento, sin debido proceso, sin tener que justificar ni justificarse. 3, el poder es único. Para todo sistema jurídico hay uno y solo un poder legislativo y no subordinado e ilimitado. Y 4, es unitario. El poder legislativo se encuentra en las manos de una persona o de un cuerpo de personas. Lo que decíamos antes, ¿verdad? Un soberano, un rey. Y lo que pasa ahora. Con la nueva, nos vamos a limitar a hablar de la Constitución Política del Estado, que ha sido promulgada en febrero del 2009. Los asambleístas se someten a la ley. El artículo 157 indica que el soberano está subordinado a la Constitución y a la ley y puede ser revocado. Hay un procedimiento de revocación de mandato por el que un asambleísta puede perder su curul. Después, su marco es la Constitución. El límite de lo que se puede legislar se encuentra en la norma fundamental, que otorga la validez a todo el sistema de normas, por lo que el legislador no puede legislar lo que estime conveniente en su fuero interno. Y esto lo hemos visto claramente en algunas normas. O sea, bueno, entiendo que hay situaciones que se han venido dando en el país que indignan a la sociedad. Sin embargo, existe también un marco de derechos humanos que, aunque pareciera que es injusto, en realidad tiene su base en lo que acabamos de decir, de que todos somos iguales y todos tenemos derechos por el solo hecho de ser humanos. En este sentido, a lo que me quería referir, por ejemplo, con esto, es que hemos visto casos de proyectos de ley que se han presentado que son claramente anticonstitucionales, o no anticonstitucionales, pero no se encuentran en el marco de la Constitución, ni los derechos humanos que están establecidos en el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, se ha visto una tendencia también en otros países, no solamente acá, de introducir normas mucho más duras para los casos de femicidios o feminicidios, para el caso de, bueno, en diferentes países para diferentes cosas, ¿no? Cadena perpetua y pena de muerte, que es de lo que siempre se habla. En este sentido, nuestra norma es clara, no se puede retroceder tanto, o sí se podría probablemente, pero sería muy difícil. O sea, tendría que haber una nueva constituyente, creo yo, porque hay algo que en derechos humanos se llama la progresividad, la progresión de los derechos. Entonces, idealmente se va hacia adelante y no hacia atrás. No se puede normar en ese sentido de que ahora, bueno, matemos a todos los delincuentes porque hacen daño a la sociedad. El marco constitucional nos limita en ese sentido. Después, decimos que el órgano tiene un órgano legislativo plurinacional y órganos legislativos de gobiernos autónomos. En la anterior lámina veíamos que había un sistema jurídico que no estaba subordinado y era ilimitado. Entonces, acá ya decimos que no hay un solo órgano legislativo
sino hay también los órganos legislativos de gobiernos autónomos que también tienen la potestad legislativa, aunque obviamente tienen competencias que comparten con el nivel central. Eso es discusión de otro tema. Y es participativo, en el sentido de que la misma Constitución nos permite o establece más bien la iniciativa legislativa ciudadana, pero también el artículo 242, numeral 2 de la Constitución, habla del control social. Implica apoyar al órgano legislativo. El control social implica apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de las leyes, ¿no? O sea, ha avanzado tanto en este sentido que se permite que el control social pueda apoyar a este órgano legislativo en la construcción colectiva de leyes. Y de hecho es lo que se hace y lo que seguramente muchos de ustedes también como funcionarios de la Cámara han visto, sobre todo los que trabajan en comisiones y tienen que socializar las leyes con los interesados, ¿verdad? Con lo que en realidad, con lo que en inglés llamamos los stakeholders, que son las partes interesadas, las personas a quienes les va a afectar y también los otros órganos de Estado que tengan, que sean cabeza de sector, o sea, que institucionalmente estén relacionados con el tema, o incluso el Ministerio de Hacienda que por cuestiones presupuestarias siempre va a estar, o en la mayoría de los casos va a estar involucrado. Entonces, como digamos, la idea, para cerrar la idea de este pequeño punto de lo que se puede legislar, diríamos que el marco está dado por la Constitución Política del Estado. No podemos ir más allá y no podemos legislar lo que quisiéramos porque ya hay un marco nacional e internacional que nos limita. O sea, no podemos hacer rodar la cabeza de quien nosotros queramos, en otras palabras. Ahora pasamos a hablar de la importancia de la técnica legislativa. Y bueno, he tratado de simplificar este punto en el término aplicabilidad. ¿Por qué yo considero que es importante la técnica legislativa? Porque esta serie de técnicas, de procedimientos, de herramientas que se usan para elaborar una norma, tienen la finalidad intrínseca de que esta ley pueda aplicarse. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque es nuestro trabajo como Asamblea Legislativa, tenemos el deber constitucional y la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio nacional. Entonces, no basta que actúen de acuerdo a sus principios, convicciones e ideologías, la forma de elaborar las normas es importante porque le da validez a la ley en la medida en la que se pueda aplicar. Es decir, que tenemos que tener una metodología o a lo largo de la metodología que implica elaborar una ley, se va a ir reflexionando tanto en el contenido de la norma como en la forma de presentarlo, de manera que ésta esté en coherencia con el resto de las normas que ya existían o que ya existen en la economía jurídica del país. Eso
solamente hacer ese barrido o el barrido constitucional y después el barrido de las normas, que luego vamos a ver cómo se hace, van a permitir que una idea o una necesidad que se ha captado por una experiencia propia de los actores políticos que están acá, sea puesta en el papel, pero para que después sea aplicada otra vez en la sociedad, tratando de solucionar un problema, de dar solución a un problema. ¿No? Y cuanto más clara sea la ley, mejor va a ser aplicada, más fácil va a ser aplicarla también. Entonces, por eso es muy importante que nos rijamos por una metodología. La, la técnica legislativa tiene que ser para el funcionario legislativo como el método científico para un científico. No lo podemos obviar porque si no vamos a crear leyes que después no se puedan aplicar. Entonces, por eso decimos que la técnica legislativa se convierte en una herramienta para la aplicabilidad de la ley. Entonces, ¿qué es la técnica legislativa? La técnica, solamente el término, vamos a tratar de separarlo, la técnica es una operación o habilidad en el manejo de los instrumentos materiales, o no materiales, quiere decir, de que se sirve una disciplina de conocimiento para alcanzar los fines propuestos. El término legislativa hace referencia a las normas en un sentido amplio, a las leyes en conjunto. Entonces, lo que queremos decir ahora es que no tenemos un manual de técnicas legislativas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en este momento. Existe un decreto supremo con una norma, un manual de técnicas legislativas, que en realidad es un manual de técnicas normativas, porque abarca no solamente a los proyectos de ley, sino a una serie de documentos que usan una técnica para su elaboración. En la elaboración del ordenamiento jurídico se vienen desarrollando pautas consuetudinarias que permiten hablar de técnica normativa propia del pensamiento jurídico boliviano. Ahora bien, aun si tuviéramos un solo manual, esto no implica que sea igual para todos los países. Es decir, que cada país tiene su propia forma de elaborar sus propias normas, que pueden o no ser coincidentes con las de otros países. En ese sentido, nosotros venimos manejando criterios tanto internacionales, o sea, con un estándar internacional, pero que son de aplicación, digamos, propia de este pensamiento jurídico, del sistema jurídico que nosotros manejamos, de los antecedentes jurídicos que tenemos en el país, etc. Después, dice acá que existe la técnica legislativa en sentido amplio en reglas implícitas que los operadores jurídicos aplican. Y eso es cierto, eso se habrán dado cuenta justamente ustedes, y este es uno de los puntos principales que queremos abarcar en este curso,
porque sabemos que esa es la realidad, que muchos funcionarios que están en este nuevo periodo constitucional no tienen conocimiento pleno de estas reglas implícitas que rigen el trabajo de la Cámara. Y está este manual que les decía que es el manual de técnicas normativas aprobadas por el Decreto Supremo 25350 de 8 de abril de 1999. Como verán, este es un manual antiguo, yo lo he utilizado para hacer esta presentación. Sin embargo, hay que obviamente revisar este material siempre teniendo en consideración que existe una nueva constitución del 2009 y que no todo lo que se diga acá es lo que se viene aplicando. Entonces, que esta norma sea una pauta, un principio, si quieren, por así decirlo, en el sentido de que establece estas pautas propias del pensamiento jurídico boliviano, pero no necesariamente son todas mandatorias, son obligatorias para nosotros y las venimos utilizando en la Cámara. Ahora, más o menos, ¿cómo funciona la técnica legislativa? Dice que conduce a la formulación y al diseño correcto de un contenido preestablecido de la norma. O sea, lo que trata es de poner reglas al juego. Pongámoslo como, qué sé yo, como un rompecabezas. Este sería como un instructivo para hacer un rompecabezas, pero que no necesariamente te va a limitar en el sentido de que si tú quieres armarlo de una forma o de otra, o puedes armar todos los rompecabezas que quieras con el mismo instructivo. Lo que se espera de la técnica legislativa es que armonice jurídica y técnicamente la ley en sí misma y en relación con otras normas. Entonces, lo que la técnica legislativa quiere cuando dice la ley en sí misma es que tenga una estructura interna que sea coherente, es decir, que pase de el objeto del qué al cómo. Y que además esté en relación con las otras normas, es decir, que se acomode dentro de la economía jurídica boliviana, dentro de ese marco constitucional además, ¿verdad? Que es, digamos, el máximo, el que está más arriba, y a partir de eso se va bajando. Es un conjunto de recursos y procedimientos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de, por ejemplo, qué sé yo, podemos hablar desde un barrido constitucional, una revisión constitucional, hasta hacer comparativas, utilizar diferentes métodos de búsqueda, de estudio de la norma y procedimientos, bueno, reglas, ¿no? Pasos que se vayan a seguir, que sean coherentes también. Primero el paso 1, después el 2 y después el 3 y así, ¿no? Para que no se desordene, ¿no? Entonces la idea de una técnica legislativa para mí es como armar un Tetris, ¿no? Tenemos un montón de piezas que queremos que encajen y que encajen de la mejor manera posible. Si es que encaja, primero. Entonces lo primero que hay que hacer es evaluar, obviamente, que encaje dentro de la norma principal
y después ver cómo podemos hacer encajar eso. Y para eso hay que utilizar diferentes recursos, hay que hacer esa revisión normativa inicial y después estructurar o tomar una decisión de cuáles son las opciones que tenemos para hacer una ley, que pueden ser, por ejemplo, una ley nueva o una ley que modifique otra ley, porque digamos que ya hay un marco en el que se puede insertar un puntito más. Es un instrumento para la creación normativa, inserción armónica de nuevos ordenamientos tomando en cuenta el ámbito de validez. Y es justamente lo que acabo de decir. Y es un recurso esencialmente de forma, pero cuyos alcances trascienden la formalidad. Entonces, esto es importante porque nosotros al hacer, por ejemplo, esa revisión constitucional que parece de forma, en realidad también estamos entrando al fondo porque vamos a decidir en ese momento si lo que estamos diciendo es pertinente o no en el contenido. Aunque no es decisión nuestra como técnicos, pero nosotros tenemos que hacer esa revisión del marco normativo. Estoy tomando acá un concepto que no es un concepto único. Van a encontrar una variedad de conceptos si buscan técnica legislativa, si lo googlean. Pero en general van a tener, digamos, estos elementos que acabamos de tocar, recursos, procedimientos, van a ver la formulación, el diseño, el término de diseño, que es un recurso de forma, pero no necesariamente, que lo que busca es una armonización. Entonces, estamos tomando porque es, digamos, un autor local. Entonces, creemos que toma en consideración el contexto y por eso estamos tomando este concepto. Dice, es un conjunto de saberes prácticos ajustados a un sistema de reglas que son desarrollados en un proceso de formación y elaboración normativa. Ello con el objeto de construir normas armónicas, jurídica y técnicamente en sí mismas y en la relación. Bueno, entonces, quería hablarles también de estos dos principios. En realidad hay un montón de principios en técnica legislativa se tienen, pero yo diría que estos dos son de los más importantes que yo encuentro para que todos lo tengan en cuenta. Estos dos principios se refieren a la coherencia legislativa y a la coherencia con la interpretación auténtica. Con coherencia legislativa, lo que queremos decir es lo que acabamos de decir, ¿no? Que la ley debe ser coherente entre sí y con el resto del ordenamiento jurídico. Y por otro lado, que para que sea evidentemente eficaz, debe, agotando todas sus posibilidades, procurar que su definición sea la misma para cualquier lector. Esto tiene relación con la certeza jurídica o la igualdad ante la ley. ¿En qué sentido? En que se espera que la ley esté dirigida a todo el público. Si es que no es específica, por ejemplo, como para la aplicación por operadores judiciales, por operadores judiciales, jueces, fiscales, que esté dirigido específicamente a alguien, ¿no? Pero en general se espera que todos puedan entender de qué se trata una ley y que entiendan que también están amparados por esa ley. Entonces a eso se refiere con la coherencia, con la interpretación auténtica.
Estos dos para mí son principios súper importantes que espero que todos tengan en consideración al momento de que estén elaborando sus proyectos de ley, porque uno, tenemos que legislar para todos y tenemos que legislar dentro de un marco jurídico ya existente. Entonces, lo mínimo que esperaríamos nosotros es que se tengan en cuenta estos dos principios. Cuando hablamos de etapas de la elaboración de un texto normativo, también dependiendo del autor al que acudan, van a encontrar diferentes etapas. Yo he tomado las que considero que son las que aplicamos acá. Hablamos de la comprensión general del tema. Cuando empezamos a hacer un proyecto de ley, lo importante es que sepamos sobre qué trata el proyecto normativo de manera general. Qué aspectos jurídicos y políticos la norma pretende resolver. Y ensayar un objeto de norma. Digamos que el objeto es el qué. Sería la pregunta del qué en una cuestión científica, en una tesis. Sería la tesis, digamos, ¿no? De donde partimos. ¿Qué es lo que se va a normar? ¿A quién se va a aplicar? El ámbito personal y territorial. ¿Cuándo esperamos que entre en vigencia? Y cuándo es pertinente. Esto de la pertinencia me parece importante recalcarlo en el sentido de que no tendría sentido, por ejemplo, normar sobre la pandemia cuando ya haya pasado, que esperemos que pase pronto. Entonces, no, idealmente, cuando se hace en esta primera etapa, cuando se hace una comprensión general del tema, el tema de la pertinencia hay que verlo más allá de una cuestión solamente política, sino evaluarlos desde una verdadera necesidad. La segunda etapa que se debe tener en cuenta en la elaboración del texto normativo es la que se refiere a la recopilación de la información. Y con esto queremos o esperamos que ustedes revisen otros antecedentes normativos, ya sean legislativos, doctrinarios, jurisprudenciales, internacionales, que se haga una consulta, probablemente fuentes internas, bases de datos institucionales, archivos, lo que fuera necesario, y consultar fuentes externas también, bibliotecas, centros de información. Bueno, ahora lo tenemos todo en un teléfono, tenemos todas las bibliotecas que queramos. Entonces, en esta segunda etapa, lo que se espera es una investigación de antecedentes. Lo ideal es que se haga esto con un orden, ¿no? Se puede empezar de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Yo, que soy de una especialidad internacional, tiendo a hacer una revisión de abajo hacia arriba, ¿no? De la norma, de lo que dice la norma, la doctrina, la jurisprudencia internacional, y después aterrizar a lo que quiero investigar o de lo que estoy buscando información. Porque muchas veces hay muchos aspectos que, por ejemplo, nosotros no los tenemos regulados, y hay otros países que pueden tener ya sea experiencia o normativamente hayan avanzado más en estos temas. Y si bien se los toma como un antecedente,
Ello no implica que vayamos a copiar lo que vayamos averiguando. La idea es hacernos una comprensión más amplia del tema, solamente. Y después les voy a, bueno, ahora les digo desde ya que por favor no copien los proyectos de ley porque primero somos un país único, tenemos nuestras propias formas y cuando ustedes o cuando tratamos de copiar algo, volvemos al tema de la aplicabilidad, ¿no? Si no aplicamos las normas de acuerdo a nuestra propia forma de ser, a nuestras propias normas jurídicas, a nuestra propia sociedad, si queremos copiar, pónganle una ley del Japón, ¿ustedes creen que va a resultar? Yo no creo, que somos muy diferentes, cultural, Primero hay que traducirlo. la estructura administrativa es diferente, todo es diferente. Entonces, es importante que en esta etapa de consulta de fuentes nos sirvan de, digamos, de inspiración más que una fuente primaria. La tercera etapa, que es una de las más importantes, es el análisis de fondo. Y en esto se tiene que evaluar si la norma es compatible con la Constitución y las leyes vigentes. Si lo que queremos es ensayo de objeto que hemos hecho, no está en contra o no está fuera del marco de la Constitución y las leyes vigentes. En esta misma etapa se tiene que, digamos, verificar o hacer hacernos esa pregunta de si es oportuna la norma y los efectos que vaya a tener en la sociedad, si va a ser efectiva, si tiene consenso. Y a este efecto tenemos en este decreto supremo que les había mencionado, en este manual de técnicas legislativas, que se los voy a mostrar a manera de, digamos, orientación, no lo tomen como un must, como algo que sí se tiene que hacer, sino que es algo que, o sea, sí se tiene que evaluar, pero no todas las preguntas que están incluidas en el decreto son absolutamente necesarias, ¿no? Para cada proyecto de ley. O en el presente. Hay algunas cuestiones que, por ejemplo, no se las maneja en este momento. Pero sí, digamos, es necesario que se evalúe una serie de cuestiones como son una necesidad, los antecedentes jurídicos y sociales del proyecto, los efectos jurídicos del proyecto y los efectos orgánicos administrativos y presupuestarios. Entonces, en este análisis ya de fondo, por ejemplo, cuando se habla de la necesidad, o sea, es, digamos, la base de lo que se tendría que analizar. Si realmente existe la necesidad de regular esto. Y en este sentido, hay unas preguntas orientadoras que dicen, ¿qué fines persigue el proyecto? La aprobación del proyecto está motivada por un mandato constitucional o legislativo, la necesidad de reformar una norma anterior o hay un vacío, hay una necesidad de reformar una norma anterior o un vacío normativo, está motivado por una sentencia del Poder Judicial, por ejemplo, esto ya no ocurriría por una sentencia, pero sí por una sentencia del Tribunal Constitucional, que de hecho ha exhortado en varias oportunidades al órgano legislativo
sobre una serie de materias en las que ha encontrado vacíos normativos en la resolución de acciones que se hayan llevado a ese órgano judicial. ¿Existe alguna previsión programática previa del Poder Ejecutivo acerca de una necesidad de regular un tema? Entonces, esas son el tipo de preguntas que podrían orientarnos hacia establecer y justificar un proyecto de ley a partir de que exista una necesidad real, concreta, posible de ser solucionada a través de una norma jurídica, que no debería ser absolutamente todo, porque necesidades hay miles, pero no todas requieren ser solucionadas a través de una ley, ni pueden hacerlo. En este sentido, también tenemos un cuestionario que más o menos guía hacia establecer o revisar si el proyecto de ley cuenta con estos antecedentes jurídicos y sociales. Han sido consultados órganos competentes, el ministerio proponente. Esto, como ven, es un poco antiguo porque la estructura misma de la presentación y la forma de presentación de leyes no es la misma. Aquí dice, el ministerio proponente considera sugerir consulta constitucional. Eso ya no se haría en este momento. Primero, porque no propone un ministerio, una ley, sino se lo hace a través del órgano ejecutivo como tal. Los proyectos de ley que llegan presentados en todos los casos, llegan firmados por, digamos, el presidente, así sea un proyecto que esté relacionado con una cabeza de sector diferente. Pónganle con el Ministerio de Justicia, o qué sé yo. No es que un ministro va a presentar un proyecto de ley, sino que todas pasan por un procedimiento y una coordinación a través del Ministerio de la Presidencia. El ministerio proponente ha coordinado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la incidencia del proyecto de ley, entonces eso, por ejemplo, tampoco ya es aplicable en el presente. Han sido consultadas corporaciones profesionales, empresariales o sindicales. Se aplica. De que sí se toma en cuenta las opiniones y se socializa con sectores que sean pertinentes al proyecto de ley, eso sí se tiene que hacer. Es parte del proceso de lo que habíamos dicho de elaboración de la norma, pero, por ejemplo, la potestad legislativa está delimitada a ciertos actores sociales o de la sociedad. Han sido consultados sectores sociales involucrados, afectados. Bueno. Continuemos. Los efectos jurídicos del proyecto, dice, y acá, por ejemplo, tenemos algunas preguntas que están referidas a qué normas viene a abrogar o qué preceptos viene a derogar el proyecto de ley, qué desarrollo reglamentario precisa. El ministerio proponente tiene preparados textos reglamentarios, es previsible que haya que dictar normas del mismo rango para acabar la regulación de esta materia. Por ejemplo, estas sí deberíamos tener, digamos, en cuenta, pero no deberían ser un óbice para avanzar en un proyecto de ley. En algún momento se esperaría que la comisión tenga las reuniones pertinentes, pero, como les decía, no es un óbice para que
las consultas se pueden hacer con posterioridad a la presentación de un proyecto de ley. Sin embargo, mientras mejor coordinado sea el tema a partir de el órgano ejecutivo y el legislativo, obviamente sale mucho más rápido, ¿no? Porque si hay una coordinación y si hay dos cabezas pensando, seguramente lo harán mejor que uno y tendrán una perspectiva que complemente a la otra. Y finalmente, también como una parte de estas preguntas orientadoras, se debería tener en cuenta los efectos orgánicos, administrativos y presupuestarios que muchas veces no se han observado desde el órgano ejecutivo. El artículo 321 de la Constitución, uno que se refiere a que los proyectos de ley que impliquen inversiones deben tener la fuente establecida en el proyecto de ley. Entonces, esto, como les decía, son preguntas orientadoras, pero no son obligatorias en todos los casos y en el presente tampoco, no es que se manejan todas. Después pasamos a una cuarta etapa en la que se hace la elección de la forma de presentación y diseño de la estructura. Y en esto ya nos vamos a referir a lo que hablábamos antes de la coherencia interna que tiene que tener la misma ley. Para mí todo se maneja desde un punto de vista lógico. Lógico en el sentido de que tiene que tener un orden coherente, un orden que empiece en el 1 y sigue el 2 y el 3 y así. Que hemos tenido casos en los que el objeto no era muy claro y a partir de que el objeto no era claro, el resto de la ley estaba completamente desordenado. Me acuerdo de un proyecto de ley que decía manejo de bosques. El objeto de la ley era el manejo de los bosques, supuestamente, pero tenía también otros artículos dentro ya de cada capítulo que hacían referencia a prohibiciones y sanciones, por ejemplo. Prohibición al que corta una plantita, prohibición a esto, prohibición al otro, en diferentes capítulos. Y otro que, digamos, era un error un poco más, no sé si grave, pero bueno, voy a utilizar esa palabra porque no encuentro otra en este momento, pero en el sentido de que tenía previsiones sobre fomento que no estaban contenidas en el objeto. Entonces, claramente nos van a observar o nos iban a observar que una ley que habla de manejo de bosques tenga en diferentes lugares temas que están referidos al fomento, que no están incluidos dentro de la cuestión muy técnica que implica el manejo de los bosques. Que debería ser una cuestión, digamos, muy técnica, muy medioambiental, muy diferente de una ley de fomento a sectores que estén involucrados con el tema de producción y bosques, digamos, en esos temas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta cuarta etapa en la que se tiene que hacer perdón,
que se tiene que hacer, se tiene que tomar una decisión de qué es lo que va a incluir cómo se va a hacer, cómo se va a armar el rompecabezas de esta ley. Y tiene que seguir una lógica, como les decía, no puedo poner o establecer la institucionalidad o crear una institucionalidad si antes no he definido cuál es el objeto. O sea, qué es lo que voy a regular, debería ser la base, después cómo lo voy a hacer, qué instrumentos voy a necesitar, quién va a realizar esto, para quién se va a hacer esta ley, quién la va a aplicar. Entonces, esas son las cuestiones que se tienen que decidir en esta etapa. Después pasamos a la redacción, que ya es, digamos, para este momento ya tendríamos que tener bastante más claro de la comprensión del tema, tendría que ser bastante más amplia, de manera que nos permita hacer uso de la terminología correcta y apropiada para continuar en la elaboración de esta ley. Y esta parte para mí es muy importante también de la redacción, porque hemos visto muchos casos en los que, bueno, ustedes saben que una palabra, una coma que está de más puede hacer la diferencia. Tenía un meme que decía, no viene al caso, mejor no lo digo. Pero en todo caso, para mí es muy importante la redacción del proyecto en sí. Porque, como vamos a ver más adelante, un artículo encierra una o varias ideas en sí, que si no está bien dicha, no va a coincidir con ese principio con el que hablábamos, ¿verdad? El de coherencia interna, con este principio de coherencia con la interpretación auténtica. Entonces, si no redactamos bien, corremos el riesgo de que no se entienda y por lo tanto no tenga la validez o la seguridad jurídica que se espera de una ley. La sexta etapa es la revisión final del proyecto. Ahí ya se tienen que ver cuestiones mucho más de forma, que debería ser lo último que deberíamos hacer, y la presentación, que debería ser de acuerdo al artículo 116, que seguramente otros de los docentes les van a explicar cuando hablen del procedimiento legislativo, o tal vez ya se los han explicado. Entonces ahora pasaríamos directamente a hablar de la estructura de un proyecto de ley en el presente. Esto no está normado como en la anterior constitución, que decía, por ejemplo, que establecía una fórmula promulgatoria incluso. Acá nos regimos más en esta estructura, por lo que decíamos antes, por un tema de ¿dónde está? De pautas consuetudinarias propias, ¿no? Entonces, lo que yo acá les estoy exponiendo como estructura es la estructura que se maneja actualmente dentro de la Cámara. Y tenemos una exposición de motivos, tenemos una fórmula promulgatoria, tenemos una parte dispositiva y tenemos una parte final en todo lo que son proyectos de ley.
nos estamos limitando, como les había dicho al principio, a proyectos de ley, y aunque algunas de las, se comparten algunas de estas partes con otro tipo de normas como decretos supremos, hay otras partes que no, que son diferentes. Pero ese debería ser motivo de otra clase, de otro cursito aparte. La exposición de motivos desarrolla las razones que inspiraron al legislador o legisladora para reformar, adicionar, derogar, crear una ley. Constituye una fuente de referencia para la interpretación de las normas cuando son aplicadas o judicializadas. Me parece importante rescatar la última parte, ¿no? Que pareciera que no son importantes porque no son publicadas, pero cuando son aplicadas o existe alguna duda respecto a una norma que no está clara, entonces se acude a la exposición de motivos eh, para que ésta sea un referente para la interpretación de la norma. Y después está la fórmula promulgatoria, que como les decía antes, en lo anterior Constitución Política del Estado estaba establecida de manera textual como tenía que ir, y al presente se pone como está en la lámina, la Asamblea Legislativa Plurinacional decreta. Así de sencillo. Y después, bueno, es una formalidad, sí, pero tiene que estar. Lo mismo que la fórmula promulgatoria final. La parte dispositiva y se inicia con el artículo primero hasta el final con la numeración correlativa, aun cuando esta parte tenga divisiones inferiores. Es decir, aquí estamos hablando del articulado. Todo lo que está entre el título y antes de la disposición, de las disposiciones, ya sean finales, las disposiciones, no, se les dice disposiciones finales también. Toda esa es la parte dispositiva. Después, más atrás, vamos a ver cómo se dividen, digamos, cómo se divide esta parte dispositiva o la disposición normativa. Y después está la parte final que si revisan una ley cualquiera, o mejor si revisan una, digamos, más grande, van a encontrar una parte final que es la que está formada por disposiciones adicionales, por transitorias, abrogatorias, derogatorias y finales. Cada una tiene un contenido particular y se les dice disposiciones porque están relacionadas con la ley, obviamente, pero son diferentes. Entonces, por eso no están incluidas dentro de la parte dispositiva como tal, sino establecen cuestiones accesorias, por así decirlo. Pasaremos a la división formal de la parte dispositiva de las disposiciones normativas. Las disposiciones normativas se dividen en artículos, que son, digamos, la unidad básica de una ley. Solo los preceptos que forman la parte final de las normas, que no pertenecen a la parte dispositiva, quedan fuera de esta regla. O sea que no se dividen en artículos, aunque tienen, digamos, una similitud con ellos, contienen una disposición, una idea dentro de ellas, pero no se les dice artículos, sino se les dice disposiciones. Sí, las disposiciones, estos también, este punteo lo he sacado de lo que yo considero que se aplica de este decreto 25.530, que además sigue, digamos, un estándar más o menos internacional o de lo que se hace a todo nivel
en cuanto a la elaboración de una norma. Si un capítulo posee una gran extensión, se dividirá en 2 o más secciones que se estructurarán ponderando tanto la posible extensión de cada una de estas como la homogeneidad temática. Esto parece, digamos, algo que le encantaría a una persona como yo que tiene un poco de TOC, una obsesión por el orden. Entonces, de lo que se trata acá es de ordenar de la manera más incluso yo diría hasta estética lo ponen acá, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque te dice, te dice que la posible extensión de cada una de estas, como la homogeneidad temática, o sea, esperan que cada artículo tenga un cierto número de líneas o de palabras, una extensión similar. No siempre es posible, pero idealmente siempre se puede soñar. Las disposiciones normativas que estén integradas por varios capítulos cuyo contenido sea susceptible de formar unidades temáticas con relativa autonomía entre sí y suficiente extensión se dividirán en títulos. Y después dice que solo se dividirán en libros aquellas disposiciones legales de extremada extensión que bajo la denominación de códigos tengan vocación de regular de forma exhaustiva una materia. Después del 2009, de la nueva Constitución, no hay muchas, que yo recuerde solo una, que tiene los incluidos, que es la ley 1005 que ha sido abrogada, que digamos, venía a reemplazar el actual Código Penal y el de procedimiento penal y los fusionaba. Entonces, ya se imaginarán lo extenso que es que era esa ley, lo extensa que era esa ley, de manera que es la única que yo recuerdo que tenía hasta libros, ¿no? Aquí vamos a hablar después ahora de la estructura de un artículo, que es como la unidad, decíamos, la unidad básica de una disposición normativa, que comenzará por una sola idea y que debe ser susceptible de desarrollo mediante estructuras ordenadas, cada una de las cuales se expresará siguiendo siempre un orden lógico de exposición. Cada artículo no debe contener más de un tema, si bien es posible desarrollar dicho tema a través de varios párrafos separados, ya sea varios párrafos o incluso otros artículos, ¿no? El objeto claramente es un artículo que se va a ir desarrollando a lo largo el proyecto de ley. El artículo puede dividirse en parágrafos en número romano y en mayúscula. Excepcionalmente, este podrá incluir párrafos. Había una discusión con otro de los expositores, con el doctor Rosso, respecto a cuánto se puede dividir un artículo o cuál sería la mejor forma. Hay diferentes criterios dependiendo de la escuela, dependiendo del autor. No vamos a entrar en más detalles acerca de eso. Sin embargo, me parece interesante que la previsión de este decreto establezca que la numeración de materias, por ejemplo, en un artículo o en un párrafo, se individualicen mediante una letra minúscula que acabará en paréntesis, porque este era un tema de discusión. Decíamos, hay un número limitado de letras en el abecedario, sin embargo, hay un número ilimitado de números que se pueden establecer para enumerar, por ejemplo, lo que fuera, funciones, atribuciones, etc. ¿Qué es lo que más utilizamos? Que corrientemente van a ver en las leyes, digamos,
en la mayoría de las leyes lo que dice el decreto supremo. Por eso lo he puesto. Establecemos generalmente incisos antes que números. Y se ha dado el caso, aunque en este momento no me acuerdo, que si se terminan las letras del abecedario se pone A, punto, A otra vez, ¿no? Entonces se va repitiendo, haciendo un bis de ese inciso. Y para artículos, por ejemplo, bueno, esto ya es un poco más complejo y más casuístico y no sé si viene al tema y qué sé yo, pero siempre que surjan dudas, estamos acá para ayudarlos y yo, para poder hacer el análisis que corresponde en su caso. Por ejemplo, en el caso de la introducción de nuevos artículos dentro de una norma, o sea, de un proyecto de ley de modificación que se ha dado y que seguramente lo han visto, por ejemplo, al introducir delitos que antes no estaban en la norma y que como ya es una norma que viene de los años 70, había que incluirla, pero entre un artículo y otro no se puede cambiar el número del artículo, porque tendríamos que cambiar todo el resto de la ley y eso simplemente sería una locura, no se puede hacer. No podemos cambiar por querer introducir un nuevo artículo que debería ir en un lugar específico, digamos, relacionado con delitos contra la libertad de las personas. Queremos introducir un nuevo delito, no deberíamos cambiar o bajar el resto de todos los números de los otros artículos solamente porque queremos introducir uno que correspondería entre el, digamos, el 231 y el 232. Entonces, lo que se hace es poner 231 bis, ter y lo que corresponda, ¿no? Eso en cuanto a la estructura de una norma y de un artículo. Y finalmente vamos a pasar a hablar de algo mucho más experiencial desde la unidad. Nosotros como revisamos muchos proyectos de ley o las iniciativas, digamos, no las va a ver el presidente, sino pasan por acá para ir a las comisiones, siendo nosotros un brazo administrativo en lo que se refiere a proyectos de ley. Entonces hacemos, digamos, una revisión de proyectos de ley y entonces podemos o hemos encontrado a lo largo del tiempo una serie de errores que se repiten y que nos gustaría que ustedes los tengan en cuenta, dado que tienen un trabajo de aquí a una nueva gestión constitucional, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, estos errores que hemos encontrado en la redacción de iniciativas legislativas son los siguientes: encabezados y nombres de leyes demasiado extensos, hacer referencia a normas que no corresponden en el momento en que se presenta la iniciativa, o que no guardan coherencia con la normativa nacional o internacional, falta de claridad en la exposición del tema, del problema, información deficiente sobre la materia que se busca legislar. Y en este punto, por ejemplo, yo incluiría este de investigación deficiente sobre la materia que se busca legislar. Es que en más de una oportunidad hemos encontrado que han copiado, así han hecho copy-paste, hasta con
incluyendo los nombres de los países de los que han copiado las leyes. Entonces, por favor, eviten hacer eso. No está prohibido que sea una inspiración, pero si van a copiar, que sea algo que se pueda adaptar al contexto sociocultural y jurídico del país. Después textos demasiado extensos y que por lo general si son extensos son reiterativos. Ausencia de análisis constitucional, convencional y jurisprudencial, como les decía en el caso de iniciativas que quieran introducir cosas que estén fuera del margen de la Constitución y los tratados de derechos humanos internacionales que rigen los temas esos. La ausencia de análisis, ausencia de argumentos, iniciativa, o que estos argumentos no sean de carácter jurídico, porque uno puede argumentar mucho, cualquier cosa desde su fuero interno, pero tiene que encajar dentro de un argumento que sea, digamos, pertinente. Normas innecesarias que intentan legislar sobre materias que ya se encuentran reguladas. Pasa mucho con el tema de querer introducir nuevas materias. Un segundito. Wilson. Wilson. ¿Ya es tiempo? Yo sigo. Creo que sí. Yo los veo. Ok, no de qué. Perdón. Cuestiones administrativas, logísticas. Les decía, normas innecesarias que intentan legislar sobre materias que ya se encuentran reguladas, que lo hemos visto mucho en el caso de proyectos de ley que intentan introducir nuevas materias dentro de la currícula escolar. Pónganle, qué sé yo, cuestiones ambientales que se quieren introducir para que aprendan, que en realidad ya están reguladas, ya tienen un marco regulatorio general dentro de la Avelino Cignani, y que además dentro de ese marco también ya tienen una institucionalidad que es a la que se debería acudir, o unos procedimientos que exceden al legislativo porque son cuestiones que las debería manejar el Ejecutivo, que es quien ejecuta las políticas que ya están reguladas, ¿no? Las leyes que ya están ahí. Entonces, por ejemplo, ese tipo de normas las hemos visto mucho y muchas de ellas ya están legisladas, ¿no? Falta de análisis del impacto presupuestario. El Ministerio de Hacienda observa muchos proyectos de ley en este sentido, en el que si no se establece una partida presupuestaria o si no se dice de dónde se va a de dónde se va a sacar el dinero para implementar una norma, una ley, es muy probable que el Ejecutivo observe ese proyecto de ley con base en el artículo 321 de la Constitución. Después hay deficiencias de sistematización, estructuración y coherencia normativa. Hay un ejemplito más atrás. La falta de definición de autoridades responsables de la aplicación de la norma, que es otra cuestión que es muy importante, como les decía, primero es el qué, después el quién, después el cómo.
Entonces, si no se establece quiénes tienen que aplicar esto, estamos mal. Disposiciones demasiado específicas, contrarias a los principios de generalidad, ambigüedad e impersonalidad de las normas. Y bueno, hay ejemplos hasta chistosos que ponen siempre los que hacen los autores de manuales de técnicas legislativas, por ejemplo, respecto a lo que se puede y no se puede legislar en este sentido, si son cuestiones muy del ámbito privado de las personas, van a ser inaplicables. Por ejemplo, todos sabemos que el alcoholismo, qué sé yo, las bebidas alcohólicas son un mal de la sociedad, etcétera, etcétera, y que en este sentido, si todos quisiéramos regular esto y que se prohíba las bebidas alcohólicas y qué sé yo, y si lo hiciéramos, de todas maneras no habría forma de controlar, que no hay tantos policías, tantos funcionarios municipales que puedan ir a verificar al millón de personas que viven en esta ciudad para ver si cumplen o no esa ley. Entonces, de ese tipo de errores esperamos que no se cometan por parte de funcionarios de la Cámara. Disposiciones, ya hemos leído ese, normas sobre programas de gobierno que no corresponden a la ley, ubicación incorrecta de las disposiciones, como les decía en el caso de ese proyecto de ley, por ejemplo, de manejo de bosques, que también incluía temas, prohibiciones que podían haberse establecido en un solo capítulo, todas las prohibiciones a las que hacían referencia, o en su caso podría haberse establecido un título incluso respecto a solamente cuestiones de fomento, o pensar en una ley diferente, separada, una manejo y otra fomento en ese proyecto de ley, en esa idea que en su momento y que es necesaria en realidad, ¿no? Porque tenemos una ley de medio ambiente que también es preconstitucional, que hemos visto en lo que ha pasado en años pasados o respecto al cuidado del medio ambiente, que, bueno. Después está errores de ortografía, estilo y redacción, que, como les decía, no es una cuestión primordial, pero sí deberíamos tenerla en cuenta, sobre todo porque estamos hablando de que nosotros somos técnicos. Entonces deberíamos ver estos detalles también, deberíamos estar en estos detalles, ¿no? Como parte del trabajo que tenemos que realizar. Y después está la ambigüedad en las derogaciones que se mencionan. Ahora, digamos, hemos seleccionado un par de casitos que nos gustaría exponerlos porque han pasado ya en más de una ocasión y queremos ejemplificarlo. Por ejemplo, errores en proyectos de ley. Este va a ser un ejemplo de los datos incompletos o incorrectos y terminología no correcta o no específica. Por ejemplo, este cuadrito compara el proyecto de ley inicial que está
en el lado, en el margen derecho, perdón, izquierdo, y cómo ha sido aprobado en el Pleno después de hacer unas modificaciones. ¿Qué es lo que se ha modificado? La terminología. Estamos hablando de que en el proyecto de ley se habla de enajenación y se ha modificado por el término que es mucho más correcto y mucho más específico, conforme la ley 181, el decreto supremo 181, perdón. Hemos visto, hemos hecho la revisión que cuando se habla de transferencia a título gratuito, existe un artículo específico que si bien está dentro de una sección, voy a fijar nada más, dentro de una sección, hemos visto mucho más de manera específica dentro de una sección, ¿sí? Una sección que habla de enajenación a título gratuito y que tiene un artículo que especifica la transferencia gratuita entre entidades públicas. Entonces, aquí la terminología más correcta y más específica era la de transferencia, no la de enajenación. Y en cuanto a los datos incompletos o incorrectos, y siempre en este tipo de proyectos de ley que incluyen datos o que incluyen antecedentes de otras normas, perdón, sí, de otras normas también, o datos de otros documentos, perdón. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Un punto, una coma puede hacer variar un derecho. Puede tener una significancia, una implicación en el derecho de esa persona, ese individuo o esa persona jurídica, ¿no? Eso. Y otro ejemplo que se ha visto bastante, y este es un proyecto de ley que ya es una ley, que es la 1371, para quienes quieran revisar, hacer así como el ejemplo, hacer una comparativa, como estamos haciendo acá, sobre la deficiente sistematización en el proyecto de ley, en un proyecto de ley de modificaciones, que hay muchos, ¿no? Que como ya tenemos, digamos, una economía jurídica bastante amplia o lo suficientemente amplia, que permite hacer nuevas introducciones y estas se hacen a través de modificaciones de la ley, o modificaciones a leyes. Entonces, hay muchos de estos proyectos de ley. Y hemos notado que en años pasados han habido una tendencia a hacer una copia del artículo casi en su totalidad, de manera que y se cambia, digamos, con una idea de que cambiamos todo este bloque por todo este bloque. Sin embargo, no creemos que sea lo más correcto porque en realidad lo que tenemos que evitar es, o lo que otro principio, hay otro principio en técnica legislativa, que es el de la continuidad legislativa. Entonces, tenemos que darle continuidad a lo que ya hay. Si ya hay un proyecto de ley, si ya hay un proyecto o si ya hay una ley que establece un determinado tema o ya está establecido, ya está establecida, ya está enumerado incluso unas atribuciones o lo que fuera, no se puede simplemente cambiar absolutamente todo eso y pretender que eso no tenga una implicancia en
en la aplicación de la ley, porque al final muchos de estos proyectos de ley van a ser aplicados por operadores probablemente judiciales o que tengan que ver con eso. Entonces, lo ideal no es lo más ideal para darle esta continuidad legislativa o continuidad jurídica, hacer este tipo de procedimientos, ¿no? De cambiar todo en bloque. Y podemos ver, por ejemplo, que un chorizo de artículo 84, que es lo que se estaba pretendiendo modificar en el lado izquierdo, al final resultó que solamente iba a cambiar en dos puntitos que eran el B y el H. No había necesidad de copiar todo lo que estaba correcto, que no se iba a modificar en realidad, por modificar dos incisos. Entonces, lo que correctamente ha hecho el Pleno en su momento, y probablemente la Cámara de Senadores también, es hacer estos ajustes en cuanto a que ha reducido estos 3 artículos que tenía el proyecto de ley a solamente 2 artículos, uno que habla del objeto y el otro que habla de las modificaciones. En este caso, si vemos a la izquierda, el artículo 2 habla de las modificaciones y, bueno, por cuestiones de espacio no lo he puesto, pero había un artículo 3 que hablaba de las incorporaciones. En la ley que ya está promulgada, directamente hay un artículo 2 que habla de las modificaciones e incorporaciones. Las hace de manera conjunta y en parágrafos, como decíamos. Un artículo puede tener parágrafos y puede tener incisos incluso. Bueno, creo que eso es, hasta ahí llego yo. Me gustaría tal vez escuchar algunos comentarios que tengan, dudas. Buenas noches, yo tengo una consulta. Tomando en cuenta los principios de sometimiento pleno a la ley y el principio de legalidad, con relación al artículo 158, parágrafo primero, numeral 3 de la Constitución, que te dice que es atribución de la Cámara Legislativa el dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Yo tengo un caso en el cual una ley tiene un tiempo de vigencia. Ese tiempo de vigencia ya está por concluir y he escuchado el criterio de que tendría que, una vez de que termine el tiempo de vigencia, se termina totalmente la ley. ¿Qué correspondería en este caso? ¿Modificar la ley o abrogar la anterior? ¿Qué es lo que correspondería en este caso, por favor? Gracias. Yo creo que ambas opciones son factibles dependiendo de el objeto de la ley. Si se puede modificar o si no va a cambiar el objeto de la ley, probablemente lo más recomendable, y si es que no se ha cumplido el objeto de la ley, sería la modificación, y solamente haciendo referencia a la modificación del tiempo y no a todo lo demás. Pero habría que ver también hacer un análisis de qué implicaría y por qué no se ha llegado a, o por qué se está solicitando esa modificación. Justamente el objeto de la ley se está cumpliendo. ¿Y por qué se está pidiendo la modificación? Porque es necesaria que se amplíe la vigencia. ¿Por qué es necesario? ¿Perdón? La cuestión, ¿por qué es necesario que se amplíe? Porque es una ley que beneficia a varios sectores sociales y es una ley social. Entonces, en virtud de los buenos resultados que ha tenido, se tiene pensado pedir, bueno, en este caso sería la ampliación, ¿no es cierto?, de esa ley que tiene vigencia, que está a punto de concluir.
sí, o sea, hay que hacer el análisis, en este caso casuístico, ¿no? Y se tendría que fundamentar la ampliación. Si es una cuestión que beneficia, primero el objeto, porque seguramente se ha puesto un objeto y en función a ese objeto se ha establecido un plazo. Exactamente. Se ha cumplido el objeto, Sí, tendría que ampliarse el plazo y tendría que exactamente. hacerse la abrogación o directamente saldría ya de la economía jurídica. Hay una sentencia constitucional que habla de eso, si mal no recuerdo, que dice que las leyes que han cumplido su mandato quedan automáticamente, casi automáticamente expulsadas de la economía jurídica. En todo caso, habría que evaluar eso. Si, por ejemplo, el objeto era fomento específico a una cuestión muy eh, de temporalidad, relacionada con la temporalidad, para que, digamos, este grupo social o esta cumpla también con un objetivo, o sea, como que sea un impulso y se ha cumplido con eso, aunque no se haya cumplido con el impulso, o sea, que esas personas no hayan, no sé cómo explicarlo, pero como le decía, si el objeto se ha cumplido en el tiempo ya no tendría fundamento, digamos, ¿no? No tendría fundamento la ley si se ha cumplido el objeto. Si no se ha cumplido el objeto todavía eh, y se quiere ampliar esto, tendría que justificarse por qué no se ha cumplido. Pero sí, yo creo que así, se pueden hacer ambas, solo que habría que analizar las particularidades del caso. Ya. Del plazo, pero justificando por qué no se ha cumplido el objeto en el plazo que se había dicho. Puede que el plazo haya estado mal establecido y por eso no se ha cumplido con el objeto. ¿Se entiende? Sí, listo, gracias. No, ¿alguien más? ¿Me permiten, por favor, Mario Boada? Sí. ¿Se escucha? Hola. ¿Cómo está, licenciado? Dígame. Está. Bueno, antes de una pequeña consideración, puedo aclarar algo respecto a la anterior pregunta. Ya ha ocurrido este tipo de cosas que se dan generalmente en estas leyes que establecen los perdonazos tributarios. Por ejemplo, tendríamos una ley cuyo plazo del perdonazo vence el 15 de junio, que es el martes. Entonces, antes de esa fecha, hay que modificar ese plazo, porque si vence, obviamente todo su efecto ya queda sin poder cumplirse, ¿no es cierto? Ya tendría que hacerse una nueva ley, pero todo el tiempo que corra entre una y otra ley, necesariamente el contribuyente tiene que cubrirlo bajo las características previas a ese perdonazo. Ese tipo de cosas normalmente se dan en ese tipo de ley, ¿no? Que tienen una vigencia en el tiempo. En realidad, lo que yo quería decir algo al respecto, yo le agradezco, doctorita, en lo personal, su esfuerzo por sintetizar un tema que es tan amplio. Creo que le han puesto el tema más gordo Pues y sí. la verdad que yo sugiero algo. Creo que el tema de la técnica legislativa es otro curso completo. Temas de los principios que ha tocado, los temas relativos a la sistematización, la estructura de la ley, el lenguaje de las leyes, el procedimiento legislativo, la decisión para hacer leyes, en fin. La técnica legislativa o la técnica normativa responde a lineamientos que son parte de una ciencia propia, como es la legística, que parte desde la teoría de la ley. Por lo tanto, yo creo que muchas cosas hay que hablar de esto. Es tan interesante que no da ni para preguntar, porque el solo tocar un tema nos va a pasar la hora, y creo que estamos ya al filo. Por lo tanto,
me atrevo a sugerir que hagamos y sistematicemos un curso específico solo para este tema de técnica legislativa. Nada más como comentario, porque no nos daría tiempo para entrar a ninguno de los puntos, porque es extensísimo, y gracias a usted por su brillante exposición. Muchas gracias, doctor. Y coincido con usted que es un tema muy amplio y ha sido muy ambicioso. He tratado de hacer, bueno, de tocar, digamos, algunos puntos que les permitan a los compañeros mejorar su trabajo también, la calidad de su trabajo y la coordinación con la directiva de la que somos parte nosotros, ¿no? Como técnicos. ¿Alguien más que le gustaría comentar algo? Si le ha parecido interesante, he tratado de hacerlo un poco dinámico, pero no sé si me ha salido bien, porque, bueno, no soy docente, pero trabajo en esto y como ha dicho el doctor Boada, es un tema apasionante y que también conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, es nuestro trabajo el que se va a ver reflejado después en las leyes. Y esas leyes, como dice la Constitución, rigen para todo el país. Entonces es una responsabilidad enorme la que nos toca como legisladores o como técnicos de la Cámara de Diputados, porque nuestro trabajo va a implicar que estas leyes nacionales se apliquen en la sociedad. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, no sé qué dice el compañero Wilson, yo le cedería la palabra para saber si ya estamos en el tiempo Claro. y podemos dar por terminada la sesión. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, está muy bien, ha sido una explicación bastante clara. Me parece que los compañeros que han estado participando, estamos en este momento casi 54 personas que están siguiendo este contacto, ¿no? Van a poder aprovechar bastante bien todo lo que usted ha podido expresar. Muchas gracias, licenciada Rocío Azurduy, ¿no? Estamos muy agradecidos con usted. Yo creo que el tema da para mucho más. Desde la unidad de capacitación vamos a ver la posibilidad de hacer tal vez una ampliación del tema, ¿no? Tratarlo un poco más en detalle. No es la primera vez que escuchamos de que técnica legislativa es algo muy amplio para tratar en una sola sesión, ¿no? Y que puede ser ampliado y tranquilamente puede ser desarrollado en un curso solo para técnica legislativa, ¿no? Entonces, desde la unidad de capacitación vamos a ver la posibilidad de que esto se haga viable, ¿no? Dios mediante. En todo caso, con esto estaríamos concluyendo, pues que no hay más preguntas. Agradecemos a todos las personas que han estado siguiendo este contacto, ¿no? Le agradecemos a todos. El día de mañana seguramente vamos a estar también en un nuevo contacto y vamos a terminar tal y como se ha programado con el secretario general. Terminaremos el día viernes ya con todos los módulos que tenemos preparados y con todo el material necesario, ¿no? Muchas gracias entonces a todos y una vez más el agradecimiento para la licenciada Rocío Azurduy. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.